Primero, quiero subrayar eso de global. El reto de la salud mental no es un reto solo de los bogotanos o de los colombianos, es un reto muy grande de la humanidad y es un reto tremendamente complejo. Lo segundo es que realmente el día de la salud mental deben ser todos los días. Todos los días enfrentamos en la salud pública en Colombia uno de los mayores retos en lo que tiene que ver con las afectaciones mentales. En la estadística colombiana, la salud mental es la segunda causa de enfermedad de los colombianos, después de las cardiovasculares. Pero hablando con muchos colegas, con muchos de ustedes, si los médicos, si las enfermeras, si los auxiliares, si los trabajadores sociales, si los profesionales de la salud tuviéramos más capacidad para identificar las afectaciones mentales, la salud mental sería la primera causa de enfermedad en el país, por encima de estas enfermedades crónicas como las cardiovasculares. Y es una carga de la enfermedad con un inmenso costo social. Tiene muchas expresiones, tiene muchas caras. Probablemente la más frecuente es la depresión. Y uno debería hablar de depresión en primera persona, porque ¿cuántos de nosotros o cuántas veces yo no he estado triste, no he estado deprimido, no he estado sintiendo que los problemas me pasan por encima, que estoy solo, que me queda difícil que me entiendan, que llego a la oficina de mal humor o de mal genio, que vuelvo a la casa de mal humor o de mal genio? Como dice un amigo nuestro que debería estar hoy, el viceministro de Salud Iván González, de salud mental siempre deberíamos hablar en primera persona, porque no hay ninguna persona aquí, estoy seguro, que no haya o sentido síntomas de depresión o conocido a un ser querido, una novia, el novio, un sobrino, la mamá, un tío, que tenga o haya tenido afectaciones mentales importantes. Además de la depresión, una forma muy compleja de expresión de la patología mental es la violencia interpersonal, el maltrato, esa violencia intrafamiliar, esa violencia de género, esa violencia contra la mujer, contra las niñas y contra los niños, que tanto le duele y le debe doler a Colombia. Una tercera forma, sin duda, tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo ese consumo abusivo. Oiga, doctor Luis Gonzalo, voy por los municipios de Colombia, todas las semanas trato de salir a algún lado en Colombia de hablar de salud. Y siempre le hago la pregunta a los secretarios de salud, municipales o departamentales, ¿cuál es su principal reto de salud? Y le estoy preguntando por un reto de salud, no le estoy preguntando por el tema de las EPS y de la plata y de los abogados, no, le estoy preguntando por salud, por eso que todos queremos tener. Y Luis, yo diría que en 9 de cada 10 respuestas a nivel municipal y departamental me están diciendo, oiga, ministro, es el problema del consumo de sustancias psicoactivas abusivas en jóvenes. Y no sabemos qué hacer con eso, me dicen los secretarios de salud. Ahora oirán al doctor Morales viendo cómo Bogotá nos puede ayudar muchísimo a encontrar soluciones para un tema tan difícil. Pero además de la depresión, de la violencia, del consumo abusivo de sustancias psicoactivas, hay una cuarta que nos reúne hoy acá, y es el suicidio. Es ese punto donde uno dice, oiga, no va más. Y el tema del suicidio es una cara muy dura de los problemas en salud mental. En Colombia, de cada 10 muertes por causa externa, una es suicidio. Es así de importante el tema. El año pasado, redondeando cifras, 2.700 colombianos se quitaron la vida. El año pasado, redondeando cifras, cerca de 27.000 colombianos hicieron un intento de suicidio. En los suicidios consumados, más del 80%
son hombres. En los intentos de suicidio, más del 60% son mujeres. Casi la mitad de esos suicidios y esos intentos de suicidio se dieron en personas entre 10 y 29 años de edad. Y ahí está, sin duda alguna, la concentración del liderazgo que tenemos hoy en este auditorio. Exactamente en uno de los grupos poblacionales que enfrenta el mayor riesgo en patología mental, específicamente en riesgo de suicidio. Tenemos territorios, particularmente con comunidades indígenas, donde el suicidio es la primera causa de muerte para el territorio, con un riesgo muy especial, lo mismo que en jóvenes universitarios. Todos conocemos en distintas partes de Colombia las noticias cuando se dan. Pero también sabemos que hay muchas cosas que podríamos hacer mejor para darnos apoyo en salud mental y para enfrentar este reto de salud pública. Y yo no soy experto en esto, tengo un hermano psiquiatra, entonces le pongo cuidado a veces. Y una cosa que sí sabemos es que las políticas públicas más efectivas para ese grupo de mayor riesgo en patología mental y en particular en suicidio, esas políticas públicas, esos programas, para que sean efectivos, para que funcionen, tienen que ser construidos con los jóvenes, con ustedes. No pueden ser construidos por un ministro ya canoso, no pueden ser construidos por servicios distritales de salud lejanos, no pueden ser construidos por organizaciones internacionales volcadas sobre la salud sin la participación de los jóvenes. Cuando los jóvenes se meten a liderar este tema, cuando los jóvenes se meten en sus comunidades a estructurar esos programas, a mejorar las políticas, hay muchos mejores resultados. Y por eso todo el sentido de este tiempo que ustedes dedican hoy. Muy rápidamente, el Ministerio está haciendo distintas cosas en salud mental. Lo primero es que, yo lo diría, a los codazos le ganamos un espacio en la agenda pública a la salud mental. Hay tantos problemas en salud, hay unos temas tan grandes económicos y fiscales, que hay temas que quedan como relegados. Hemos dicho desde el año pasado, aquí hay que hablar de salud mental. Y revisitamos la Política Nacional de Salud Mental, invitamos a un montón de expertos de distintas corrientes, de distintas experiencias, a que nos dijeran cuál es la mejor política que puede tener Colombia en salud mental. Y luego le hicimos un zoom a la política de prevención y de tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. De nuevo, con toda la gente que está metida en ese campo trabajando. Y hemos buscado, y ese es un proceso largo y tortuoso, mejorar la cobertura efectiva de los servicios de salud en torno a salud mental, de nuevo, desplazada también en la agenda por muchos otros temas, el cáncer infantil, la mortalidad materna, las enfermedades infectocontagiosas, pero tiene que haber un espacio en el mejoramiento de los servicios para la atención en salud mental. Estamos trabajando en intervenciones específicas en esos grupos de mayor riesgo poblacional, comunidades indígenas, jóvenes universitarios, ambientes escolares, muy de la mano con el Ministerio de Educación, con fundaciones privadas interesadas en este tema, para encontrar cómo, por ejemplo, en estos ambientes escolares se reduce esa presión sobre los jóvenes y en lugar de eso aparecen comportamientos que nos den resiliencia, que nos den capacidad de defendernos contra la tristeza, contra la depresión, contra el maltrato, etc. Se ha trabajado en muchas partes de Colombia y puedo hablar, por ejemplo, de La Guajira, en líneas de atención telefónicas y digitales en salud mental. Voy a terminar con eso por el esfuerzo y el liderazgo que la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá da. Y por último ahí, estamos trabajando mucho en la formación de talento humano, en dos niveles, con el SENA, formando líderes en salud mental comunitaria, personas de distintos orígenes, de distintas áreas, que pueden volver con más instrumentos, con más conocimiento, con más capacidad a trabajar en programas comunitarios. Y por otro lado, en la formación de cientos y cientos de profesionales de la salud, y estamos hablando de nuevo no solo de médicos o psicólogos o psiquiatras,
sino de trabajadores sociales, de enfermeras, de auxiliares, en los temas básicos de salud mental, que puedan identificar tempranamente y puedan intervenir tempranamente, en 12 departamentos que concentran el mayor número de los retos en este campo. Quisiera, para terminar, meter acá una cuñita, doctor Luis Gonzalo, de reconocimiento nuevamente al distrito y a la gestión suya y de toda la secretaría. Usted me imagino que va a presentar ahorita el háblalo, no te quedes callado, háblalo. Y yo tengo una inmensa afinidad personal sobre eso porque es un desarrollo que usted quería hacer cuando yo estaba en otra vida, después de que hicimos juntos esta plataforma de Sexperto, para que los jóvenes pudieran también hablar de sexo y de sus derechos en salud sexual y reproductiva y de sus dudas en su vida sexual de una manera mucho más abierta y efectiva. Pues aquí, de nuevo, el distrito está haciendo una innovación, aprovechando la tecnología y pegándole en el centro del tema más importante probablemente para la prevención de las afectaciones de salud mental, y es poder hablar de ellas. Nosotros venimos haciendo unos esfuerzos en otras áreas, pero no me voy a meter ahí, solo decirles que acabamos de reformar toda la regulación en torno a la telemedicina y la telesalud. Ojalá eso tenga algún impacto en su uso sobre apoyo entre profesionales y sobre apoyo a ciudadanos a través de plataformas digitales en zonas remotas, para que también podamos hablar desde cualquier lado de Colombia sobre nuestros problemas de salud, incluyendo salud mental. Quiero terminar contándoles que hoy estamos aquí, hoy es jueves, entonces hace 3 días, que parecen 3 años, tuve la oportunidad de conocer al entrante presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Pasó por Colombia y yo lo pude invitar a un tinto. Él se llama Afzal Javed. Afzal Javed es un psiquiatra pakistaní, Pakistán, un país, como casi todos los países, como el nuestro, con muchos problemas y muchos retos, que ha hecho gran parte de su trabajo en salud mental en Inglaterra y en Pakistán, viviendo entre los dos sitios. Y yo le preguntaba al doctor Javed, oiga, ¿qué es lo más importante que nos pasó como sociedad global en este tema de la salud mental? ¿Por qué la salud mental no solo en Colombia, en Pakistán o en Inglaterra, en Suecia o en Suiza, en Estados Unidos? ¿Por qué se ha vuelto un reto tan grande de salud mental, de salud pública? Y me decía Javed, oiga, Juan Pablo, porque el resumen, digámoslo, de una respuesta que puede ser tan compleja como uno quiera, pero el resumen es que hemos perdido una característica muy importante de los seres humanos que se llama la tolerancia. Perdimos la tolerancia. Y si yo me pongo a pensar en mis momentos de pesar, o si uno entra a revisar fenómenos de violencia, o mira muchas veces qué hay detrás del consumo abusivo de sustancias psicoactivas, o, como lo van a hacer ustedes, revisan en detalle casos complejos, duros, reales, en torno al suicidio, el tema de tolerancia como un factor de protección de cada uno de nosotros y agregado de protección social, parece haberse erosionado. Y deberíamos, de alguna manera, trabajar a nivel individual, en nuestras comunidades, en nuestras familias y en esta sociedad colombiana, en torno a recuperar y fortalecer la tolerancia, con todo lo bueno que viene detrás de ser más tolerantes. Y le hice una última pregunta. Le pregunté a Ahmed Javed, le dije, oiga, doctor, y en este tema particular que nos duele tanto en Colombia, del suicidio en jóvenes, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es en el Baupés, no es en Bogotá, no es en Colombia, es en todo el mundo donde hay un inmenso reto con el suicidio en jóvenes. Y me dijo, oiga, ministro, ¿sabe qué fue lo que se nos perdió ahí? La capacidad de hablar permanentemente y escuchar permanentemente a los jóvenes. Muchísimas gracias.